Can Yaman ha soltado la bomba. Por fin sabemos por qué se cortó el pelo de repente. Y os juro que yo, al menos, no me lo esperaba. Pensábamos que era por alguna película, por un nuevo proyecto, algo así. Pero no, la razón es mucho más personal. A ver, ¿qué os pongo en situación? Todos vimos las fotos, ¿verdad? Esa melena que le caracterizaba, adiós muy buenas. Y claro, todo el mundo especulando. Que si para una serie de época, que si se aburrió, que si le dio un arrebato, hasta decían que era una señal de que dejaba la actuación. Madre mía, lo que se llega a decir. Pero él mismo lo ha confesado. Y no ha sido en una rueda de prensa aburrida, se va. Ha sido en un bolo, en una entrevista súper casual, donde le han pillado desprevenido. Y ahí sin filtros, ha soltado la perlita. Para ser honestos, yo esperaba algo más dramático, algo así como que el pelo se le estaba cayendo y por eso se lo cortó para disimular, qué cosas se me pasan por la cabeza. Pero no, la cosa va más por el lado de la comodidad. Sí, habéis oído bien. Él dice que estaba un poco hasta el gorro de que le preguntaran todo el rato por el pelo. Que si el largo, que si el peinado, que si esto, que si lo otro, un agobio. Y que para evitarse tanta pregunta, decidió dar un giro radical y esa se acabó. Pero ojo. No os creáis que se lo ha cortado así porque sí. Él lo ha explicado como una forma de liberarse. De dejar atrás una etapa y empezar otra con más energía. Algo así como un reinicio. Y la verdad, viéndole ahora con el pelo más corto, se le ve más desenfadado. Más él, ¿sabéis? Como si se hubiera quitado un peso de encima. A ver, yo lo que creo que está pasando aquí es que Can Yaman está en un momento de su vida en el que quiere dejar atrás esa imagen un poco más elaborada que tenía. El pelo largo, el look de galán turco por excelencia, pues mira, que ahora quiere ser más él, más natural. Y el corte de pelo es, digamos, la primera señal. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que ahora se va a lanzar a Hollywood con un look totalmente nuevo y eso va a ser el bombazo. Y no les voy a decir que no. Porque algo de eso hay seguro. Los famosos nunca hacen las cosas porque sí, ¿verdad? Siempre hay una intención detrás. Pero yo sospecho que además de la parte de imagen, él de verdad sentía esa necesidad de un cambio. De sentirse más ligero, menos atado a esa imagen que se ha creado. Porque pensadlo, cuando te critican o te preguntan lo mismo 1000 veces por algo tan superficial como el pelo, pues claro que te agobia. Imaginaos a vosotros si todo el mundo os preguntara por vuestro color de pelo o si os habéis cortado las puntas. Sería un rollo. Y encima, él, es súper mediático que está siempre en el ojo del huracán, pues claro, todo lo que hace se magnifica. Así que yo le doy un 10 por esa sinceridad. Por decir las cosas como son, aunque a algunos les parezca una tontería. Pero es su vida, es su pelo y es su decisión. Así que ya sabéis, señoras y señores, la razón secreta tras el corte de pelo de Can Yaman es, que estaba harto de hablar de su pelo. Menuda ironía. Y que quiere empezar una nueva etapa más, libre. Yo creo que es un movimiento muy inteligente. Le da un aire fresco y demuestra que no le tiene miedo a los cambios. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué más sorpresas nos tiene preparadas Can Yaman con este nuevo aire? ¿Creéis que este corte de pelo es el preludio de un cambio más grande en su carrera o simplemente buscaba un poco de paz mental?